Eh, después de habilitar el audio, por supuesto, y comenzamos el shiur. Rápidamente estamos nos acercando al final del libro Baikra. Hoy estamos terminando el Akba Omer. Ya los Ashkenazim de ayer de noche se cortaron el cabello, los Sefaradim ya mañana de mañana, el día 34 de mañana, es decir, mañana ya se puede cortar el cabello, si desean. Muchos lo pueden haber hecho también por Lijot Shabbat, hoy de noche, pero mañana hay tiempo. Y, por supuesto, recordar que hace un año atrás, lamentablemente, en Merón, tuvimos una tragedia, y esta tragedia nos llevó a todos a, a replantearnos muchas cosas. Era época de la pandemia todavía, bueno, seguimos en época pandemia. Como dije, este Shabbat, teóricamente, si fuera un año normal, tendríamos las Perashiot que leeríamos juntas, serían Bear Bejukotai, se llama Mejubarot, pero al no estar juntas, este Shabbat, por ser un año borimal, las leemos separadas. Entonces, voy a comenzar con este shiur en la Perashá Be'ar. Había una pareja, hay una pareja que es muy conocida en el mundo de las donaciones. Fallecieron ya Maurice y Vivian Wall. Más personas notables y ejemplo de contrastes. Maurice era un hombre introspectivo, callado, reflexivo, reservado. Vivian, en cambio, era bulliciosa y vivaz, verdaderamente popular. Se complementaban perfectamente, eran dos mitades de un todo. Lo que resultaba muy especial en primera instancia es que fueron aportantes, es decir, fueron personas filántropos a, a una escala monumental. Prácticamente en muchas partes, cualquier proyecto grande que había, siempre Maurice y Vivian Wall estaban ahí para ayudar. En Israel, ejemplo, donaron un jardín de rosa de casi 7 hectáreas, próximo a al Parlamento israelí, a la Knesset, además del impactante centro cultural de la Universidad Bar Ilan. Usted entra a la Universidad Bar Ilan, una universidad de, de una tendencia religiosa. Hay un centro cultural que se llama Maurice y Vivian Wall. Todo el diseño la concepción fue de un arquitecto, entre paréntesis, llamado Daniel Libeskind. Donaron centros médicos en Tel Aviv y en Yerushalayim, además de los King College y University College en Londres, y sostuvieron escuelas judías y yeshivot en muchas partes del mundo, en especial en Israel, también en otros países. Lo más impactante de todo esto fue cómo se conocieron, cómo se conoció Maurice con Vivian, ya que Vivian era 30 años menor que Maurice. Maurice le tenía una diferencia de 30 años, es decir, que seguramente cuando Maurice tenía 50 años, ya tenía 20. Cuando se encontraron, Maurice ya había pasado los 40 años, un hombre de negocio muy dedicado a lo suyo, que parecía tener el destino de ser un soltero rico. Vivian, que uno había cumplido todavía los 20 años, era hija de unos amigos de Maurice, que le habían propuesto para un empleo durante las vacaciones. Un día Maurice la invitó a almorzar y en el camino al restaurante había un mendigo. Maurice le dio una moneda y siguió caminando. Vivian se detuvo y le pidió si podía adelantarle una suma grande, parte de su sueldo semanal. Maurice le dio el dinero, ella se volvió hacia el mendigo y le dio todo lo que había recibido. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó Maurice. ¿Por qué lo que le diste no era suficiente para un cambio en su vida? Necesitaba algo más, le respondió Vivian a Maurice. Cuando terminó la semana, Maurice le dijo: no voy a pagarte todo tu sueldo esta semana, porque dis parte de la plata para una mitzvah, y no quiero robarte
no quiero robarte esa mitzvah. Ahí mismo decidió casarse con ella, porque según dijo poco antes de morir, su corazón era más grande que el mío. Esa es la historia de Maurice y Vivian. Cuento esta historia porque ilustra una dimensión de la Perashá Be'ar que frecuentemente pasamos por alto. En el libro Levítico, en el libro Baiká, en el capítulo 25, se plantea un problema que es tan agudo en nuestros días como lo fue hace 33 siglos atrás, o fue hace 3.300 años atrás. Trata de las inevitables desigualdades que surgen en la economía de mercado, que es buena para la creación de riqueza, pero mala para la distribución. Independientemente del punto de partida que elijamos, las desigualdades que aparecen entre los más y los menos exitosos se van incrementando con el transcurso del tiempo. La desigualdad económica conduce a la desigualdad de poder, y el resultado habitual es un abuso de poder de los más fuertes en detrimento de los más débiles. Este fue un reclamo constante de los profetas, como ya lo hemos mencionado en las últimas semanas, entre ellos el profeta Amós, que habla de los que venden a los inocentes por plata y a los necesitados por un par de zapatos, que pisotean las cabezas de los pobres como el polvo de la tierra y que niegan la justicia a los oprimidos. Así dice Amós capítulo 2, versículos 6 y 7. Isaías exclama: hay de los que dictan leyes injustas y decretos opresivos, toman como botín a las viudas y roban a los huérfanos. Así leemos en Isaías capítulo 10, versículos 1 y 2. El profeta Mijá vitupera a las personas que codician los campos y los usurpan, las casas y las ocupan, oprimen al dueño y a la casa a las personas de su herencia. Así encontramos también en el profeta Mijá, en el capítulo 2, en los primeros 2 versículos. Es un problema que aparece casi en cada época y cada sociedad. Lo que hace distintiva a la Torá es que niega una respuesta unidimensional a lo que es un problema auténticamente complejo. La igualdad es un valor, pero también lo es la libertad. El comunismo y el socialismo han intentado resolver el problema y fracasado, pero la economía de mercado también genera un descontento. Un principio que se puede inferir del Tanaj es que el mercado se hizo para servir a los seres humanos. Los seres humanos no fueron hechos para servir al mercado. Cuando digo al mercado, no estoy hablando del mercado de frutas, estoy del mercado de capitales, el mercado como elemento de comercio. La pregunta fundamental es entonces, ¿qué es lo que le sirve, qué es lo que sirve a la humanidad bajo la soberanía de Dios, bajo la soberanía de Akadosh Baruj Hu? Hoy le decía a una persona a la mañana, cuando iba a trabajar, estoy para servirle, me dijo. No, le digo, está equivocado. Usted no está para servirle. Al único que se le sirve es el Boré Olam, a Kadosh Baruj Hu. Usted estará para colaborar, usted estará para extenderme una mano, usted estará para ayudarme, pero no para servirle. Somos siervos del Boré Olam. La tefilá se llama Abodat Lev, servicio del corazón. Somos personas que tenemos que entender y conocer que frente a cualquier otro hombre somos iguales. Iguales en el sentido de que tenemos los derechos y las obligaciones. Pues somos más altos, más bajos, más gorditos, más lindos, más bonitos, menos bonitos. Pero filosóficamente, al único que le servimos es el Boré Olam, al Rey de los Reyes, al único que no es un servicio esclavizante, al único que cuando lo servimos lo hacemos por amor, porque dejamos de lado nuestro ego, inclinamos nuestras cabezas y Besrat Hashem, estamos contribuyendo para tener un mundo más entendible en la magnificencia del Boré Olam. Una lectura minuciosa de la Perashá Be'ar revela que el enfoque de la Torá en esta cuestión opera en 3 niveles diferentes. Uno es el político, el otro es el psicológico y el tercero es teológico. El primero es simple. Be'ar propone 2 ciclos de redistribución, uno llamado año de Shemitah y otro año de Yobel. Shemitah es 7 años, en el sexto, los primeros 6 años se trabaja la tierra, el año séptimo se descansa. Simple y llanamente. Yobel son 7 siglos de Shemitah.
Es decir, que no trabajamos ni en el año 49 ni en el año 50. En el año 50 la tierra vuelve a los dueños, no es de nosotros, nosotros somos latifundistas. Una vez escuché un cuento jasídico que me dejó impresionado, me dejó pensando. Dos hombres estaban peleando, vecinos, uno decía, vos agrandaste la cerca 1 metro a la izquierda, el otro, vos agrandaste la cerca 1 metro a la derecha. Y así peleaban, discutían, a mí me corresponde aquí, no, a mí me corresponde aquí, a mí me corresponde aquí, aquí. No se ponían de acuerdo. Dijeron, vamos a ir a ver al Raf. Le contaron la historia a cada uno al Raf. El Raf dijo, bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos al campo de donde está la cuestión. Se puso sobre todo, el Stremel, esto, el otro, llegó. ¿Cuál es la casa de uno? Esta es la mía, dice uno. Y la otra, la casa de esta es la mía. ¿Cuál es la línea divisoria? Esta. ¿Dónde decís vos que tiene que estar? Aquí. ¿Y dónde decís vos? Aquí. Ok. Me espera un minuto. Él se agacha, se arrodilla, pone la oreja sobre la tierra, pasa unos 30 segundos, un minuto y hace guau, guau. Levanta y le dice a la gente, ¿qué pasó, rabino? ¿A qué se deben esos movimientos como si estaría teniendo una conversación? Sí, tuve una conversación con la tierra. ¿Y qué dice la tierra, rabino? Que ni a vos te pertenece el metro, ni a él le pertenece el metro. Que más tarde o más temprano los dos van a pertenecer a la tierra. Es un mensaje muy fuerte. Discutimos a veces lo que no tenemos que discutir, peleamos lo que no tenemos que discutir y nos olvidamos de nuestra función. A veces, en vez de ceder un poco porque vamos a ayudar a un lugar a trabajar, a crecer, no, nos ponemos a pelear. Entonces, ese es el primer enfoque. La intención es de restablecer la igualdad de condiciones a través de una combinación de cancelación de deuda, liberación de esclavos y restitución de la tierra ancestral a los dueños originales. Es decir, que la tierra nunca es del que la trabaja, el que la posee, sino hay un dueño original. No hay latifundistas, perdón. Es una forma de enfrentar las desigualdades acumuladas sin la intervención constante de la economía. Esa es la dimensión política. La dimensión psicológica es lo que los revolucionarios franceses llamaron fraternidad. En Bearse menciona la palabra hermano 10 veces. No hagas el mal a tu hermano. Si tu hermano empobrece, el que rescata vendrá y redimirá lo que su hermano vendió. Esta es una clara lógica evolutiva. Sabemos por el trabajo de William D. Hamilton y otros sobre la selección de parentesco que el motor más básico del altruismo es la familia. Hacemos sacrificio más fácilmente por las personas con las que tenemos una relación más cercana. Motivo por lo cual, desde el comienzo de la historia judía hasta la actualidad, los judíos han considerado a sí mismos como una única familia. Somos descendientes de nuestros ancestrales, nuestros abuelos, Abraham, Isaac y Jacob, de nuestras abuelas, Sara, Rivka, Rachel, Beleá. Una cosa es legislar el altruismo a través de instituciones como la del séptimo, 40º año Shemitah y año Yobel. Otra es encuadrar la sociedad de tal manera que la gente se sienta ligada por un vínculo inquebrantable de responsabilidad compartida. De ahí la narrativa del Génesis, enfocada sustancialmente en el pueblo de Israel como nación, no como nación, sino como una familia. Somos una gran familia. La ley y la narrativa van de la mano, debido a que la totalidad del pueblo judío es una única y vasta familia extendida. Debemos entonces colaborar cuando uno de nuestros hermanos o hermanas cae en la indigencia. Esta es la instancia étnica al servicio de la moralidad. No podemos permitir que nuestros hermanos caigan en la indigencia. Finalmente, pero más a un nivel más profundo, tenemos la dimensión teológica, porque es aquí, en Levítico 25, que con una lucidez sin par oímos lo que considero el principio particularmente fundamental de la ley bíblica. Escuchen atentamente entre estos dos pasajes, el primero sobre la tierra y el segundo sobre los esclavos hebreos. La tierra no será vendida a perpetuidad, pues la tierra es mía.
Ustedes son extranjeros y residentes temporarios conmigo. Si tu hermano se empobrece y se vende a ti, no lo harás trabajar como esclavo, pues ellos son mis servidores, a quienes saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos. Como esclavo no gobernarás a ellos despiadadamente, sino que temerás a tu Dios. Y así dice los versículos 39 y 40 del libro Levítico, en el capítulo 25. La Torá nos plantea un tema radical. No existe tal cosa como la posesión absoluta. No habrá libertad de venta en la tierra de Israel, porque la tierra pertenece en última instancia a Kadosh Baruj Hu. Tampoco un israelita, un miembro del Bene Israel puede poseer a otro israelita, es decir, tener a alguien esclavizado, tenerlo como si fuera un objeto, ya que todos pertenecemos al Boreolam, todos somos Bene Israel, todos somos hijos de Israel, todos somos Bene Hashem, todos hijos de Hashem, somos Am Segulá, un pueblo elegido. Y ha sido así desde que el Eterno, Akadosh Baruj Hu, sacó a nuestros antepasados de la esclavitud de Egipto. Amén, Kini Razón. En este solo principio hace que tenga sentido la narrativa de la Torá de la creación del universo. La Torá no es un texto científico, no es un texto económico, es un texto legal. Este es el significado de la palabra Torá. El capítulo inicial de la Torá no es una descripción científica al respecto de la creación del mundo, sino es una descripción legal, cómo el mundo en armonía tiene que funcionar. No contesta la pregunta cómo se forma el universo, sino una pregunta completamente diferente. ¿Con qué derecho ordena Dios a los seres humanos? La respuesta es simple, porque Él creó el universo. Por lo tanto, es el dueño del universo y está autorizado a poner las condiciones en las cuales nos permite habilitarlo. Esta es la base de la ley pública, bíblica. Dios gobierna no solo por poderío, sino por derecho. El derecho creador respecto a su creación. En ningún lugar está esto explicado más claro que en la Perashá Be'ar, que constituye la base de la legislación respecto a la tierra y la esclavitud. La ley judía se basa en que solo Akadosh Baruj Hu es dueño de algo. Lo que poseemos no es nuestro, sino que está en el resguardo. Completamente el término Tzedaká es traducible, porque significa tanto justicia como caridad. En inglés o en español o en portugués, justicia y caridad son sustancialmente diferentes. Hacemos justicia porque debemos. Caridad, en cambio, porque podemos. Si yo te devuelvo 1000 pesos porque te los debo, es justicia. Si doy la misma cifra en caridad, si yo devuelvo 1000, perdón, y si te doy la misma cifra, porque aunque no te la deba, nada, creo que lo necesitas, es caridad. El hecho puede ser uno u otro, pero no a la vez. O es caridad o es justicia. Eso es el judaísmo como constante, el yadut como constante, lo que poseemos no es nuestro. Pertenece al Boreolam. Él simplemente nos lo ha dado en custodia. Lo estamos cuidando en nombre del Boreolam. Una de las condiciones de esa confianza es que si tenemos más de lo que necesitamos, debemos compartirlo. Con quienes tienen menos de lo que necesitan, eso es de acá, justicia y caridad combinadas. Así como vivieron sus vidas Maurice y Vivian Bull, como mencioné al principio, Dios le había otorgado a Maurice el éxito y él sabía que la riqueza acumulada en realidad no le pertenecía a Dios, que se la, había dado para que la cuide, confiando que la emplearía sabiamente para fortalecer la vida de los demás. Maurice, sin embargo, tuvo la honestidad suficiente como para darse cuenta de la que era probablemente más hábil para generar dinero que para donarlo, que era su esposa. Si no lo destinaba a las personas que lo necesitaban, estaría incumpliendo con su deber como una Kadosh Baruj Hu. Y sus semejantes. Fue por eso que cuando se encontró con Vivian, vio que la sensibilidad que ella tenía, comprendió la necesidad de los demás y cuán dispuesto estaba a ofrendarse en favor de ellos. Supo que había que casarse con ella y a través de casi 40 años juntos,
emplearon las bendiciones recibidas de Dios para poder recibir y dar la bienvenida a la vida con otras personas, a la vida de otras personas, a la vida que ellos puedan influenciar. Fue un privilegio que se puedan conocer y que los dejen conocer y que uno aprenda de los que lo conocieron algo bueno para sus vidas. La verdad más trascendente de la Perashá Be'ar es que no se puede crear una sociedad justa solo mediante el queso, la verdad más trascendente de la Perashá Be'ar es que no se puede crear una sociedad justa solo mediante medidas políticas, condonar deudas, restituir la propiedad ancestral, etc. Hay dimensiones psicológicas y teológicas que también son vitales, pero a nivel meramente personal contiene una idea que cambia la vida. Pensemos en algo que posees, no como algo propio, sino que tienes como resguardo, no solo para ti y para tu familia, sino también para otros. En la vida no preguntes cuánto puedes ganar, sino cuánto puedes dar. Viajarás más livianamente, viajarás con más tranquilidad. Tu viaje por la vida será un viaje con puertos seguros, con estaciones seguras, con derechos seguros y con un mayor placer. Mejorará así la vida de otros, pero también mejorará tu vida. Sentirás que tu vida da un sentido a ella y que da un sentido al valor de la vida y por lo tanto no hay que pensar en la pena, en el dolor. Muy pocos de nosotros podrán donar en la misma escala que Maurice o Vivian Boll, pero cuando se trate de dar, la escala de que no importa, sino una bendición para nosotros y verás que la vida ha sido una bendición para ti. Cuando vos tenés la capacidad de desear el bien para el otro, cuando tenés la capacidad de preocuparte por el otro, tenés la certeza que seguramente el bien a ti te viene como le viene al bien a ellos. ¿Alguna pregunta en especial? Antes de continuar. ¿Me preguntas? Vamos a rápidamente a un pequeño concepto. En la perashá de la semana pasada, entonces ya hemos terminado una parte y vamos a la segunda parte. Hay dos mandamientos muy similares. Ambos tienen que ver con contar el tiempo. La semana pasada leímos sobre la cuenta del Homer, los 49 días entre el segundo día de Pesaj y Shavuot. Desde el día después de Shabbat, el día que ha traído la gavilla de la ofrenda, cuenta 7 semanas, contará 50 días hasta el día después del séptimo Shabbat, y entonces presentará una ofrenda del grano nuevo, perdón. Presentarás una ofrenda del grano nuevo, es decir, del cereal nuevo, a Kadosh Baruj Hu, y ahí, por supuesto, sentirá la bendición. Así dice en el libro Levítico, Baikra, capítulo 23, versículos 15 y 6. Esta semana nosotros leemos sobre el conteo de los años hacia el jubileo, es decir, hacia el año de Yobel. Contará 7 años sabáticos, 7 veces 7 años, para que para que el séptimo año sabático equivalga a un periodo de 49 años. Entonces hará que suene la trompeta en todas partes en el 10º día del 10º mes. Perdón, en el 10º día del 7º mes, en el día del arrepentimiento, que suene la trompeta a través de tu tierra. Consagra el 50º año y proclama libertad a través de la tierra a todos sus habitantes. Debe ser un jubileo para ti. Cada uno de ustedes deberá regresar a la propiedad de su familia, a su propio clan. Es decir, un regreso a su lugar donde se conformó, a su familia, a su entorno. Hay, sin embargo, una diferencia significativa entre los dos actos de conteo y tiene a perderse en la traducción
del hibrid tan rico al español o cualquier otra lengua. El conteo del Homer es en plural. Usfartem lahem mimojorat ashbat. El conteo de los años es en singular. Besafarta leja. La tradición oral interpreta la diferencia como referencia a quién debe hacer el conteo. En el caso del Homer, el conteo es una obligación de cada individuo. De ahí el uso plural. En el caso del jubileo, el conteo es responsabilidad del Bedín, especialmente la Suprema Corte. Es decir, en lo que es el Homer, es un deber, una mitzvah de yahid, privada. Pero cuando se trata del Yobel o del año Shemitah, la responsabilidad es del Bedín. El Sanedrín, la Corte Suprema del Sanedrín, es obligación del pueblo judío como un todo llevado a cabo centralmente en su nombre de la Corte, de ahí que es en singular. Como dice Besafarta Leja, en singular. Tú vas a contar, es para ti cada cuenta. Vos tenés la obligación de acordarte que en el año Shemitah, que tenés que perdonar a las deudas de los que te dejaron deuda, justamente. Por eso después, más adelante, hay un concepto que se llama prosbul, etcétera, etcétera. Y también vas a recordarte que tenés que perdonar, liberar a los esclavos, y etcétera, etcétera. En cambio, cuando es el Lomer, dice, Usfartem lahem y mojorat Shabbat, todos cuentan. Implícito aquí está un importante principio de liderazgo. Como individuos contamos los días, pero como líderes debemos contar los años. Como personas privadas podemos contar en mañana, pero en nuestro rol como líderes debemos pensar a largo plazo, enfocando nuestros ojos sobre el horizonte lejano. ¿Quién es sabio?, preguntó Benzomá y respondió, ¿quién puede prever las consecuencias? Los líderes sí son sabios, piensan sobre el impacto de sus decisiones mucho más adelante. Famosamente, cuando le preguntaron en 1970 qué pensaba sobre la Revolución Francesa de 1789, a un famoso líder chino llamado Zhou Enlai, respondió, demasiado pronto para decir. La historia judía está repleta a contar pensamientos. A largo plazo, cuando Moisés en la noche del Éxodo concentró su atención en el pueblo de Israel como ellos contarían la historia a sus hijos, Bigdakta Limha, en los años por venir, estaba pensando en el primer paso para hacer del judaísmo una religión enfocada en la educación, estudio de la vida y de la mente, de una de sus más poderosas ideas. A través del libro de Barim, él exhibe una idea maravillosa cuando dice que los israelitas encontrarán el reto real, no en la esclavitud, sino en la libertad, no en la pobreza, sino en la abundancia. No es estar sin hogar, sino en el hogar. Anticipado por 2 milenios, la teoría del historiador islámico del siglo XIV, Ibn Khaldun, él predice que sobre el curso del tiempo, precisamente como tienen éxito, los israelitas estarán en riesgo de perder su asabiá, su cohesión social y solidaridad como grupo. Poder prevenir esto, él establece una forma de vida construida sobre un pacto, memoria, responsabilidad colectiva, justicia, bienestar e inclusión social. Aún hasta ese día, la fórmula más poderosa que se ha ideado para una sociedad civil fuerte. Cuando el pueblo del reino del sur, es decir, el reino de Yehudá, marchó al exilio a Babilonia, fue la visión de Jeremías, expresada en su carta de los exiliados, que se convirtió en la primera vez que se expresara la idea de una minoría creativa. El pueblo pudo mantener su identidad aquí, dijo él en Irmiao, mientras trabajaban por el beneficio de la sociedad como un todo, y eventualmente ellos regresarían. Fue una prescripción notable y ha guiado desde entonces a las comunidades judías en la diáspora por más de 26 siglos. Cuando Esdras y Nehemías reunieron al pueblo en la Puerta del Agua, en Jerusalén, en los mediados del siglo V antes de la era común, y dieron el primer seminario de educación para adultos, estaban señalando una verdad que solo se tornaría evidente muchos siglos después, en los tiempos helenísticos, que la batalla real que determinaría el futuro del pueblo judío fue cultural más que militar. Los macabeos ganaron la lucha militar contra los seleucidas, pero la monarquía samonea que sobrevivió eventualmente se helenizó. Cuando Rabán Yohanan ben Zakkai
dijo a Vespasiano, el general romano liberando el sitio contra Jerusalén. Dabne y Amne, y a sus sabios, él estaba salvando el futuro judío, asegurándose de que una fuente en marcha espiritual, intelectual y su liderazgo se mantendría. Entre los más prescientes de todos los líderes judíos fueron los rabinos de los primeros 2 siglos de la era común. Fueron ellos quienes ordenaron las grandes tradiciones de la ley oral, en su estructura disciplinada que se convirtió en la Mishnah y subsecuentemente en el Talmud. Ellos quieren desarrollar un texto de estudio en toda una cultura religiosa. Ellos quieren desarrollar la arquitectura de la oración en una forma eventualmente seguida por las comunidades judías alrededor del mundo. Y ellas quieren desarrollar un elaborado sistema de alajá rabínico como una muralla alrededor de la ley, Siyag la Torah. Ellos hicieron lo que ningún otro liderazgo religioso ha podido tener éxito en hacer: afilar y refinar una forma de vida capaz de sostener a una nación en el exilio y dispersión por 2000 años. En los albores del siglo XIX, cuando rabinos como Zvi Hirsch Kalischer y Yehuda al-Kanai, precursores del sionismo religioso, comenzaron a discutir para el retorno de Sion, inspiraron a figuras seculares como Moisés Hess, después Yehuda Leib Pinsker, a Teodoro Herzl, e incluso no judíos como George Eliot, cuya obra Daniel de Ronda, 1876, fue una de las principales obras sionistas. Este movimiento aseguró que había una población judía ahí capaz de asentarse y construir un territorio que un día sería el famoso Estado de Israel. Cuando las cabezas de la yeshiva y los líderes hasídicos que sobrevivieron al holocausto alentaron a sus seguidores a casarse y tener hijos y reconstruir su mundo destrozado, levantaron lo que se han convertido en el elemento que más rápido ha crecido en la vida judía. Por ello hay ahora, con la memoria viva de una construcción casi total de los grandes centros de aprendizaje judío de Europa del Este, más judíos estudiando en yeshivot o seminarios que en cualquier otro momento de la historia del pueblo judío, más que en los grandes días de la yeshivot del siglo XIX, en Boloshin, Ponevich, Mir, más incluso en los días en que las academias Sura y Pumbedita que produjeron el Talmud babilónico se reencarnarán, en una forma de decir, se empenetrarán en esas voces de esos jóvenes y haremos también lógica la palabra que existe. La única vez que existe esa palabra en el libro levítico se llama dror, emancipación. Interesante, esa palabra dror abonim, es el nombre de un movimiento juvenil de una tendencia izquierdista. Y ellos no saben que esa palabra dror, que significa emancipación, proviene del Tanaj de esta perashá y es la única vez que aparece. Emanciparse no es empoderarse. Emanciparse es tener ideas y pensamientos libres que pueda recrearlos con nosotros, pero a partir también de reconstruir en nuestra tierra, en la tierra que vamos a heredar aquellas cosas que nosotros deseamos, que son importantes para nuestra vida como una vida de judíos. Que tengamos todos una excelente semana, un fin de semana muy bueno, pero recuerden, Be'ar, en la montaña del Sinai, a Kadosh entregó estos mandamientos. Como los demás mandamientos que hemos leído no los entregó en la montaña, es verdad. Pero lo que entregó en la montaña es algo no palpable y tangible, que es la libertad. La libertad para pensar, la libertad para actuar, la libertad para conformarnos como nuestro pueblo en la tierra que Hashem Itbaraj y Shabbat Shemón nos regaló. Hacer de nuestros Bate Knesset pequeño Mikdash Meat. Y seguramente el dror, lo que es la emancipación, vendrá prontamente con cada uno de nosotros. Todá Rabá, Hashem Ishtabach Shemón los bendiga. Amén.